contarles tal vez un poco del proceso que nosotros llevamos a cabo. Esto se empezó prácticamente con la política de Estado abierto, de gobierno abierto, ¿verdad? La firma de las cartas de compromiso por parte del gobierno de Costa Rica, y en algún momento nos aborda el compañero Jorge Umaña con equipo de la OEA, y inicialmente pues nos brindan un curso donde nos adiestran y nos indican cuáles son los conceptos, propósitos generales de lo que busca el gobierno abierto, y se confecciona dentro de ese curso algo muy importante, para mí dos elementos importantes. El primero es la creación de una comisión de datos abiertos, ¿verdad? Creo que uno de los problemas que siempre ha existido es que por lo general este tipo de proyectos los aborda únicamente el informático de cada municipalidad, en el sentido de que se ve únicamente como producto final un sitio web que permita compartir datos. Pero en realidad creo que eso va más allá de eso, ¿verdad? En realidad conlleva otros procesos mucho más importantes, donde se debe tener la interacción, el acompañamiento y el compromiso de todo el personal municipal para poder lograr estos objetivos, además de una administración municipal comprometida con el proyecto y lo que el proyecto significa, no solamente para nivel institucional, sino para nivel nacional, en la facilidad de poder compartir y transferir los datos, en este caso de la municipalidad, basado en los diferentes contextos. Entonces, el primer punto, la comisión, una comisión de datos activa, permanente e involucrada, que básicamente tiene el asesoramiento de la parte técnica, pero es la que se encarga de prácticamente dirigir el norte a nivel de lo que es datos abiertos dentro del municipio. Lo segundo es la definición de un plan de acción, ¿verdad? Correcto y concreto, en el que se definan cuáles son los alcances y las pautas que se van a ir siguiendo para el logro exitoso del proyecto. Este es un proyecto que evidentemente pues requiere un gran esfuerzo, tanto del recurso humano, ¿verdad?, como de los insumos que vayan a requerirse para lograr completarlo. Nosotros nos basamos, además de en este plan de acción, en un término que involucra mucho la parte de lo que es gobierno abierto, que es la parte de gobernanza de datos. Y siempre lo he dicho, si usted no gobierna sus datos, si usted no sabe cuáles son sus datos, si usted no sabe quién es el responsable de esos datos, si usted no conoce los ciclos de vida de esos datos, con qué periodicidad deben actualizarse, entonces usted todavía no está capacitado, en este caso, para poder crear un portal de datos abiertos. ¿Por qué? Porque no es el informático o no es la comisión la que tiene que andar detrás de conjuntos de datos que van a ser publicados, sino más bien el dueño de la información, el que es el responsable de la información, es el que va a tener que, en base a los periodos de vida de esos datos, estar proporcionando a la persona que se va a encargar de publicarlos en el sitio de datos abiertos. Entonces, una de las estrategias que nosotros utilizamos en algún momento, ¿verdad?, en el momento inicial del proyecto, fue la implementación de esa gobernanza de datos, poder identificar esos responsables, poder determinar los tiempos de vida de esos datos, y ahora sí, definir quién iba a ser, en este caso, el encargado de hacer la publicación en ese sitio. Evidentemente todavía el sitio no existía, no habíamos definido todavía ninguna herramienta, pero ya teníamos los insumos que iban a ser trasladados
a ese sitio de datos abiertos. Claramente, para poder construir ese sitio, nosotros necesitamos capacitación y técnicas que hacían referencia a cómo debían ser publicados los datos, qué características deberían de tener los datos y además las características que debía tener pues esa plataforma de datos abiertos. Entonces, como parte de la iniciativa de la OEA, nosotros tuvimos la facilidad de contar con una capacitación, ¿verdad?, de técnicas y identificar qué elementos eran importantes, qué información debíamos compartir a nivel de estos sitios, ¿verdad?, respetando, en este caso, por ejemplo, la ley de protección de datos. No era exponer datos por exponerlos, porque de igual forma la municipalidad podía pues arriesgarse a algún problema legal. Entonces logramos identificar bajo estas estrategias, estos aprendizajes, qué podíamos publicar y qué no podíamos publicar. Además de potenciar, de qué forma podíamos potenciar esos recursos de datos que íbamos a poner a disposición de los diferentes actores. Esa es otra situación que es importante tener presente, ¿verdad? ¿A qué grupo, a quién vamos a beneficiar con esos datos? No tiene sentido tener un conjunto de datos que no satisface o no cumple con un objetivo específico, ¿verdad?, con respecto a pilares de transparencia, con respecto a pilares de poder, por ejemplo, potenciar lo que son las pymes, etcétera, ¿verdad? Como todo esto era pues un gran proyecto, un gran volumen de trabajo, evidentemente el recurso humano en estos casos se vuelve limitado. Nosotros en nuestro caso tuvimos la oportunidad de contratar a un compañero que es el oficial de seguridad de información, que además de ayudarnos con la publicación de los datos abiertos en el sitio, se encarga también de verificar que esos datos que se están proporcionando son los más correctos y actualizados, ¿verdad?, que cumplan con su integridad, que cumplan con su calidad y veracidad. Además de eso, nos ayuda en otros temas a nivel de bases de datos, pero una de sus funciones es prácticamente poder contactar a todos los compañeros que en algún momento tienen que proporcionarle información de los datos que van a ser publicados y hacer la revisión de esos conjuntos de datos. Además de eso, tenemos una empresa aliada. Nosotros contratamos un tercero, en este caso al Grupo INCO, y existen, como todo, mucha variedad de herramientas en el mercado que pueden ayudarnos a construir nuestro sitio. Nosotros en este caso decidimos utilizar Yunar, ¿verdad? Y es una herramienta bastante potente. Claramente también existen herramientas a nivel de software libre, pero bueno, la intención era no experimentar tanto, porque al final utilizar este tipo de herramientas también conlleva un periodo y un proceso de aprendizaje que no estaba en este caso pues considerado en el plan de acción, sino más bien poder tener el acompañamiento de ese tercero que nos permitiera y nos ayudara a construir ese sitio de datos abiertos. Entonces, claramente ya con la identificación de los conjuntos, responsables, cuáles iban a ser las técnicas que íbamos a utilizar y los diferentes contextos a los cuales íbamos a abarcar, entonces ya nos damos a la tarea de pues empezar una implementación y contratación con estos compañeros y ellos empiezan a construirnos
nuestro sitio de datos abiertos en razón de las necesidades que ya nosotros teníamos identificadas y evidentemente con respecto a los alcances que ya teníamos plasmados. La herramienta es una herramienta como cualquier herramienta, pero en base a esas especificaciones que nosotros requerimos, pues se hicieron algunos ajustes a la herramienta para poder cumplir con las mejores prácticas y técnicas que nosotros deseábamos poder mostrar en nuestros conjuntos de datos. Evidentemente, en algún momento, como todas las cosas van mejorando, vamos encontrando diferencias en cómo sería la mejor forma de poder proyectar y visualizar esos datos para que no tiendan a confundir con respecto al nombre del conjunto, a la descripción de los conjuntos de datos, etcétera, ¿verdad? Entonces, una vez que ya pues logramos plasmar este sitio y proporcionar estos conjuntos de datos a los diferentes contextos que en este caso están dirigidos, nos continuamos, ¿verdad?, con el reto más grande a mi criterio, porque construir un sitio y tener los datos ahí, perfecto. Tal vez es el fin que se busca a corto plazo, pero mediano y largo plazo, para mí el propósito es otro, y el propósito es que esos diferentes contextos a los cuales se dirigieron esos conjuntos de datos potencien esos datos. Y usted sienta que esos datos que se están publicando están siendo utilizados. Que usted sienta que esos datos, y cuando hablo de potenciar, es enriquecer el conjunto de datos. Que no solamente sea información de la municipalidad, sino que exista también información cruzada de otras instituciones públicas que puedan garantizar o, digámoslo así, aumentar, por decirlo de alguna forma, la calidad, ¿verdad?, y la utilidad de esos datos que se están publicando. Entonces, hemos procurado generar estrategias donde nos hemos acompañado igual de Grupo INCO y hemos sido específicos en las cosas que queremos. Creamos, por ejemplo, propaganda, creamos videos, ¿verdad? Videos un poco, digámoslo así, periodísticos para promover un poco más lo que es el uso de datos abiertos, lo que son los datos abiertos, qué es lo que busca la municipalidad con poner esos datos abiertos ahí. Estamos en la construcción de un convenio para poder integrar a instituciones como Ministerio de Salud, Seguridad Pública, Ministerio de Educación, con los cuales hemos tenido acercamiento mediante lo que son los CESIS, ¿verdad? Entonces, en estos centros de trabajo cantonal se ha involucrado a estas otras instituciones para que precisamente promuevan el acompañamiento o la completitud de esos datos para diferentes enfoques. ¿Esto por qué? Bueno, evidentemente la apertura de datos es excelente, pero todavía más excelente poder utilizarlos en técnicas como lo es la minería de datos. Entonces, poder construir a través de esos datos mapas que me permitan determinar a nivel de la información catastral que proporciona la municipalidad, más la información del Ministerio de Salud, cuáles son las zonas donde más se está desarrollando una enfermedad X, o cuáles son las zonas en donde se está desarrollando problemas de abastecimiento de agua. Evidentemente, esta información lo que va a poder permitir es tomar decisiones a futuro y que no solamente se queden en el margen de conocimiento de la municipalidad, sino que también lo conozca la población y se dé un enriquecimiento
o interacción de posibles estrategias que la municipalidad podría seguir para poder satisfacer esa problemática que tiene. Entonces, el compartir datos también requiere poder potenciar esos datos. Como les digo, ya tenemos un convenio, un machote de convenio elaborado. Desgraciadamente teníamos una actividad prevista para este mes pasado. Íbamos a hacer un datatón donde consideramos a lo que era sociedad civil, instituciones de la industria, privadas, públicas, y en este caso las universidades, ¿verdad? Que nos van a ayudar a potenciar, por ejemplo, qué herramientas tecnológicas pueden construirse a través de esos datos que estamos publicando. Entonces, si estamos publicando rutas de buses, recorrido de los buses, etcétera, ¿qué herramienta puede salir a través de esos datos, ayudándole de una vez a los chicos que están en universidades a poder generar aplicativos que les permitan graduarse de su universidad, pero también que puedan colaborarle a su cantón, a su distrito, a su país, en la confección de este tipo de herramientas que puedan evidentemente potenciar los datos e ir aprendiendo nosotros como municipalidad qué datos hacen falta, qué datos podemos proporcionar adicionalmente para que estos productos se vayan afinando y poder lograr pues alcanzar la necesidad de la población. Jorge, no sé si se me queda algo. No, no recuerdo exactamente algo, pero sí quizás hablarles un poquito el portal actual, ahí les pasé el link en el chat para que algunos lo vieran o quienes quieran verlo lo puedan profundizar un poquito. El tema de la definición de cuáles datos publicar o por qué publicaron esos datos, creo que sería interesante ampliar un poquito ese tema. Claro, como les comenté antes, hay contextos a los cuales se necesita satisfacer. En estos momentos, mucha de la información que está tiene que ver con la parte de la transparencia de la municipalidad, ¿verdad? Poder indicarle, en este caso, a la población cuál es el presupuesto, por indicar algo, la parte de la información contable, la parte de lo que son permisos de construcción, para citar algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces, evidentemente, los conjuntos de datos que en algún momento publicamos ahí, intentan en este caso satisfacer la necesidad de transparencia, ¿verdad? A nivel del cantón. Excelente. Vamos a ver, yo no sé si a mí me queda algo, pero quiero hacer un poquito hincapié sobre algunas cosas importantes. La importancia de contar con un grupo de trabajo interno de la institución que impulsa esto. Algunos de los fracasos de algunas iniciativas de datos abiertos se ha dado porque efectivamente se le asigna a una sola persona. Y bueno, ahora con el cambio de autoridades municipales, esto podría suceder en algunos contextos en los cuales solo exista una persona impulsando este tema. El otro tema que es importante es trabajar un plan de acción, y qué dicha que por acá andan las personas que colaboran con el equipo de gobierno abierto a nivel nacional, que son quienes impulsan estas iniciativas o estos temas. Pero creo que es necesario, importante, empezar a trabajar planes de acción de datos abiertos a nivel de las municipalidades, porque es el punto de partida para lograr algo. Puede ser una iniciativa muy pequeña como detectar demandas de datos, o algo un poco más ambicioso como lo que ya está haciendo Esparza, que es buscándole utilidades al portal de datos, ¿verdad? ¿Quiénes se pueden involucrar y qué cosas podemos resolver? Y lo otro que creo que es importante, y es una deuda histórica en realidad del sistema de gobernanza digital de este país, es el tema de la gobernanza de datos, ¿verdad? Cómo identificar ciclos, cómo se recolectan los datos, reconocer el estado de los datos, quiénes son los responsables, cada cuánto se actualizan, todo
todo lo que está detrás de llevar el dato, porque recuerden que al final de cuentas los datos abiertos empiezan en la persona y terminan en la persona. Entonces, desde que se recolectan hasta que se les modifica un bien o servicio o se les genera un beneficio con el uso de datos. Entonces, todo ese proceso es algo que no está claro en este país y debería de estarse trabajando. Y no sé si en otros países sucede lo mismo, si hay alguien de otro país que ande por acá y que nos quiera contar un poco la experiencia. Pero bueno, ahora la idea es que podamos abrir el espacio a preguntas, ya sea que lo quieran escribir en el chat o que quieran hacerlas mediante el micrófono. Hay ya una pregunta en el chat que dice, es Juan Opina de Corlide, que es una organización en Colombia que trabaja en temas de información, acceso a información, etcétera. ¿Cómo ha sido la apropiación por parte de la ciudadanía? ¿Si han ocurrido algunas capacitaciones para los ciudadanos? Sí, buenas tardes, don Juan. Sí, claro que sí. Parte de lo que ha intentado la municipalidad precisamente cuando se intentó identificar qué conjuntos de datos debíamos publicar era precisamente involucrar a no solamente a academia e industria, sino a la parte de sociedad civil. Entonces, en algún momento se trabajó con asociaciones de desarrollo, ¿verdad? Y comités para precisamente poder empoderarlos a ellos en lo que es el tema de datos abiertos y cuáles eran los beneficios que se iban a obtener implementando este tipo de iniciativas. Creo que hay una pequeña interferencia en el audio y no se escuchó bien lo que dijiste. Entonces, si puedes repetirlo, porfa. No se escucha ahora. Hola, hola. Tenés el micro cerrado. No, no se escucha. Sigue la interferencia. Una interferencia un poco extraña. No, pero igual la interferencia. No, no. Puedes verificar si quizás si directamente el sonido de la computadora te puede funcionar. Ahora sí, ¿estás por ahí? Sí, excelente. Ahora sí, muchísimas gracias. Ok, perfecto. No, con mucho gusto. Dale. Sí, le decía a don Juan, buenas tardes, don Juan. Nosotros lo que hicimos en este caso fue darle participación a la parte de sociedad civil, ¿verdad? Intentando acudir, en este caso, a sus líderes, asociaciones de desarrollo o comités de desarrollo cantonal. Entonces, mediante esta forma los integramos para poder, en este caso, motivarlos, ¿verdad? Empoderarlos del tema de datos abiertos a nivel cantón. En este caso, Grupo INCO nos ayudó a crear las estrategias para poder involucrar, ¿verdad?, a estas personas, crear los talleres que se iban a construir para, bueno, trabajar precisamente las dinámicas de lo que sería la selección de los conjuntos de datos. Les comento, una de las cosas que, por ejemplo, salieron ahí era el tema de la parte de empleo. Entonces, a nivel de esa
de esas conversaciones que tuvimos, se crearon algunos productos adicionales, además del portal de datos abiertos, ¿verdad? Satisfaciendo precisamente esos indicadores que en algún momento se veían como puntos débiles dentro del Cantón de Esparza. Entonces, por ejemplo, creamos una bolsa de empleo, creamos un directorio comercial, ¿verdad? Ellos sentían en algún momento la parte también de empresarios que había poco apoyo a la parte empresarial, entonces también se generó otro producto adicional a eso. Genial, muchísimas gracias. No es una pregunta, pero Estrellita de la Municipalidad de San José dice que felicita por la iniciativa, a pesar de que no son un gobierno del área metropolitana, pero que se nota el provecho que le han sacado a ustedes, algunas oportunidades que se le han facilitado y especialmente al trabajo que han tenido con Grupo INCO en la puesta en marcha del portal. No sé si hay alguna otra persona que quiera hacer una pregunta sobre lo que ha mencionado Hubert, si tienen alguna duda, alguna consulta del proceso. Parece que no hasta ahora, Hubert. Yo lo que te quisiera preguntar es qué sigue, o sea, ¿cuál sería el plan de acción para lo que ustedes están planteando como próximos pasos? Si querés, esta pregunta no la respondas, pero hay varias, porque ya hay varias en el chat. Pues lo primero que dice Andrés Fernández es que qué bueno que hicieron la diferencia entre página de transparencia y página de datos abiertos, porque efectivamente no son lo mismo. Dice Estrellita que si por favor puedes ahondar un poquito más sobre el tema del oficial de seguridad de información. Bueno, con el tema del oficial de seguridad de la información, antes lo decía, y Jorge tiene casi que en parte formación de lo que en algún momento estuvimos estudiando, que es la parte de la minería de datos. Los datos son el recurso del futuro. Por eso tenemos que, no del futuro, yo creo que más bien de ya, de ahora, de la hora. Precisamente porque si tenemos datos, a través de esos datos podemos generar estrategias, tomar decisiones. Una de las situaciones en las que nosotros consideramos a ese oficial de seguridad de la información era precisamente en la parte de minería de datos, ¿verdad? Y el término de gobernanza de datos, además de que usted conoce sus datos, los gobierna, los comprende, los administra. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si en estos momentos la municipalidad o de cualquier institución se extraviara? Digamos que fuera una empresa que necesita cobrarle a sus clientes. Prácticamente la institución o la empresa se vería arruinada, acabada. ¿Por qué? Porque no supo identificar dentro de esa información que tenía cuál información era la relevante. Yo sé que muchos tenemos respaldos de información, pero ¿qué información respaldamos? La información más relevante, que es de interés prioritario para la institución, o le estamos respaldando en la nube a los usuarios tradicionales, fotos, imágenes, al rato y hasta son cuestiones personales de ellos. ¿Me explico? Entonces, en este sentido, la gobernanza de datos es un tema muy abierto. Entonces, empezando desde ese aspecto de resguardo de la información, identificación de la información, también cómo puedo utilizar esa información para tomar decisiones. Entonces, esos son como los 3 factores claves del oficial de seguridad de la información. Si quiero identificar conjuntos de datos que van a ser potenciales para su publicación, ahí está el oficial de datos, porque él tiene que estar en una constante identificación de esos conjuntos. Evidentemente, día a día la municipalidad se involucra en muchos más temas para poder llegarse a ser el gobierno local que es y atender todas las necesidades. Entonces, esas necesidades van a ir generando más información, más datos en este caso, que deben de pasar por un tratamiento. Entonces, esa gobernanza es cómo los identifico, en dónde debo tenerlos, cómo los respaldo, cuál sería el nivel de
de prioridad que tienen esos datos para la organización. Y posteriormente, cómo tomo decisiones con esos datos. Entonces, aquí es donde entra en juego la parte de la minería de datos, donde yo puedo construir modelos descriptivos que me van a decir cómo está la información, cómo se ve la información. Por ejemplo, nosotros hicimos en algún momento un modelo descriptivo que indicaba que las personas del Cantón de Esparza, la mayoría de sus propietarios, estaban entre las edades de 58 y 85 años. ¿Qué estrategia está tomando ya desde ahorita la municipalidad para poder decir dónde voy a enterrar a esas personas? ¿Cuento con los espacios físicos a nivel de cementerio? ¿Cuento con los cementerios suficientes? ¿Verdad? Porque cualquier cosa puede pasar. Vean lo que está sucediendo ahorita. La gran cantidad de fallecimientos. Tenemos en estos momentos los espacios adecuados para eso, para atender la pandemia a nivel ya, digamos, de ir a enterrar a una persona, ¿verdad? Entonces, todas esas cuestiones nos permiten identificar a través de esa minería, primero descriptiva y posteriormente con una minería predictiva. Entonces, los datos se vienen comportando de esta forma o me vienen calificando a mis clientes de esta forma. Entonces, por ejemplo, tengo nuevos clientes que ingresan a la municipalidad. Yo podría definir cuáles clientes van a ser buena paga y cuáles van a ser mala paga. Y en base a eso poder definir las estrategias administrativas que debería tener la institución para atender. No se trata de acosar al cliente, pero ya hay patrones que te están calificando a ese cliente como una persona potencial a evadirte impuestos. No sé si me voy a entender por ahí. Súper bien, no sé si Estrellita le quedó claro, sino que nos escriba ahí por el chat si tiene alguna otra duda o pregunta. Pregunta Jorge Cordero Solórzano, ¿cómo se realizan las actualizaciones de datos? ¿Cada cuánto tiempo y cuáles son las principales fuentes de datos? Bueno, ¿cómo se realizan las actualizaciones de datos? En este caso, recuerden que la parte de gobernanza de datos involucra la identificación de esos conjuntos, los dueños de información de esos conjuntos y los ciclos de vida de esos conjuntos. Entonces, la actualización va a depender de el ciclo de vida de esos datos. Si la información es mensual, debería estar ahí mensual y el conjunto de datos indicarlo, que esa actualización es mensual. Evidentemente, en algunos momentos se asume, ¿verdad? O se coordina, por decirlo de alguna forma, que tal vez la información que se sube a la página es mensual o bien que mes a mes o semanalmente tienen que estarse subiendo, por ejemplo, qué sé yo, los permisos de construcción, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso lo va a definir, en este caso, el ciclo de vida de los datos. Y ¿cuáles son las principales fuentes de los datos? En este caso, evidentemente, toda la información ahorita municipal que se pueda integrar para satisfacer un contexto. Ya como le comenté antes, transparencia, apoyo a industria, etcétera. Ok, genial. Hay otra pregunta, Fabián Amador, no sé si la podés responder, pero pregunta en qué fue programada la herramienta. Me imagino Bueno, la herramienta nosotros no la programamos, la herramienta es una herramienta ya elaborada, se llama Yunar, y básicamente la empresa realizó las adecuaciones a las necesidades que nosotros teníamos en base a lo que queríamos presentar de nuestros datos, ¿verdad? Súper, entonces lo que se hace es, de acuerdo a las necesidades del municipio y a los datos que se tienen, se hace un proceso de publicación y se adapta a la plataforma, a los requerimientos institucionales. Correcto, exactamente. Ok. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta que la pueda ya sea decir por el micrófono o escribirla en el chat. ¿Me escuchan por ahí? Sí, Fran, te escuchamos. Qué gusto tenerte acá. Un saludo, Jorge. Bueno, a todos los presentes, disculpa que lo haga por audio porque al utilizar un lector de pantalla se me hace muy difícil escuchar la voz de la persona que está respondiendo a mi lector de pantalla. Entonces prefiero hacer la pregunta en vivo y a todo color, como dicen por audio. Adelante, muchas gracias, más bien. Bueno, la pregunta mía
es dos cosas importantes de lo que estaba mencionando. Digamos, en estos portales y los datos abiertos que queremos en las municipalidades, no sé si la Municipalidad de Esparza tomó algunas pautas de accesibilidad para el sitio web que sea accesible para personas ciegas y con baja visión que utilizamos lectores de pantalla. Eso a nivel del sitio web. Y en cuanto a este oficial de información, no sé si la municipalidad dictaminó algunos parámetros para que la gente, los funcionarios municipales que brindan esa información, llámese que sea un Word, una tabla, etcétera, que se vaya a subir al sitio web, si se han determinado igualmente pautas de accesibilidad para que pueda ser accesible esta documentación que se almacena en los sitios web. Le respondo su pregunta, don Frank, con un proyecto que estamos intentando montar y que en algún momento se lo hemos manifestado a Jorge. Esa es una de las situaciones problemáticas. ¿Me escuchas? ¿Sí? Sí, se escucha bien. Sí. Ok, perfecto. Esa es una de las situaciones problemáticas que se tiene siempre, ¿verdad? La parte de accesibilidad. Evidentemente, bueno, el sitio cumple con algunas características que deberían de cumplir los sitios que deberían de tener accesibilidad, pero ¿por qué un sitio? No necesariamente debería ser un sitio web. Entonces estamos detrás de la estrategia de construir una herramienta, ¿verdad? A nivel de un app que permita precisamente acceder a datos abiertos en un formato más accesible, ¿verdad? Evidentemente, los celulares se han convertido en una herramienta tecnológica mucho más potencial que un simple sitio web, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? No sé si me doy a entender. Y el construir esta herramienta nos va a poder permitir que las personas que tienen problemas de accesibilidad y que ya cuentan con algunas herramientas a nivel de su dispositivo móvil, como huella, reconocimiento facial y algunas otras cosas, puedan ser aprovechadas para precisamente la implementación y acceso a estos datos. Les comento, por ejemplo, dentro del proyecto que estamos planteando, hablé de la parte de las rutas de los buses, ¿verdad? Usted puede tener acceso y ahí le va a indicar que el recorrido del bus está de tal hora a tal hora. Pero si usted con ese app, usted está en la parada y usted quiere saber qué bus está llegando, el sistema le va a permitir a usted decir el bus que se está aproximando es tal. O usted está llegando a la entrada de Esparza y está a 200 metros de la parada de buses. Entonces, no necesariamente estamos construyendo un app que esté cerrado solamente a la lectura o a la visualización de esos datos, sino más bien al aprovechamiento de esos datos, que era lo que comentaba ahora. Está bien tener los datos ahí, pero quiero potenciarlos. Entonces, una forma y una de los indicadores también que pudimos ver ahí es la parte de que, bueno, las personas con problemas visuales y lo que usted acaba de mencionar, don Frank, están abandonados en cierta forma, ¿verdad? Siempre lo que se construye, por lo general, es para la mayoría y no para la minoría. Entonces, nosotros queremos revolucionar en ese sentido, ¿verdad? Si los datos van a ser datos abiertos, que sean abiertos para todos, pero crear en este caso las estrategias, como le indico, esa es una de ellas, que en algún momento la había conversado con el compañero Jorge, de poder potenciar esos datos con ese tipo de utilidades. Y espero en algún momento, Dios mediante, si Jorge me da la oportunidad de mostrarles cuando ya tengamos la herramienta, cómo construimos esa herramienta, que también le va a permitir acceder a esos datos abiertos. Claro, en eso vamos a estar dando seguimiento para poder hacer otras sesiones como esta y poder seguir compartiendo experiencias. Veo
Vamos a ver si hay alguien. No, Fabián me respondió. No sé si hay alguien más que tenga alguna otra pregunta. Si quiere Yo tal alguien. vez me quedé como a medias con el oficial de información, si tenían algunos parámetros para que la documentación Exacto. sea accesible. Y un comentario, me parece muy importante, efectivamente, en este momento todo el tema de los dispositivos móviles son muy utilizados, en este momento inclusive a nivel del país, la mayor utilización de los dispositivos móviles por las personas ciegas o con baja visión es muchísimo mayor en la actualidad que, por ejemplo, una computadora de escritorio, y que se piense en aplicaciones que sean accesibles y que te brinden algunos datos, como se está mencionando, serían muy importantes. Más bien, nosotros como asociación de personas ciegas del país, pues ahí estamos con muchísimo gusto. Si necesitan algún apoyo, pues ahí les podríamos brindar el apoyo que se requiera. Muchísimas gracias. Créame que hemos tenido contacto, bueno, la compañera Sharon, que es la representante del Grupo INCO, que nos ha ayudado con esas integraciones con ADIFS, para precisamente poder desarrollar algo que en realidad impacte positivamente. Ese es nuestro objetivo. Gracias, Huber, y gracias, Frank. Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, puede en este momento. Jorge, creo que le quedé viendo a Frank lo de los Los conjuntos los conjuntos de datos Okay. que él indica. Bueno, en estos momentos los conjuntos de datos como tal no tienen ningún tipo de lectura, ¿verdad? Accesible. Simplemente lo que existen son, ¿cómo podríamos decirlo? Una especie de machote o modelo donde indicamos cada una de las variables que debería tener en este caso el conjunto de datos. Sí, ahí yo quisiera complementar porque yo estuve apoyando un par de procesos con ellos de la municipalidad. Normalmente cuando Hubert habla de gobierno de datos o gobernanza de datos, hay que tener muy claro todo lo que ustedes están preguntando, cuándo se actualizan, quiénes son las fuentes, dónde están, cuál es el contenido de las bases de datos. Entonces, la forma más sencilla de tener ese reconocimiento es creando una ficha de lo que llamamos metadatos, que es básicamente una descripción Correcto. de todo lo que está asociado a la base de datos, desde que se recolecta hasta que se publica, porque hablamos también del proceso de actualización. Entonces, la Municipalidad de Esparza tiene dos instrumentos, bueno, uno ya desarrollado y otro en proceso de desarrollo, que es una ficha de metadatos que les indica todas las características de los datos y que les facilita obviamente la gestión en materia del gobierno de datos. Y segundo, están trabajando junto a Grupo INCO para hacer que esos metadatos o esas fichas de datos sean machine readable, es decir, que se puedan ser leídas por máquina. Entonces están trabajando no solo para que esa ficha sea entendida por un funcionario, sino también por una máquina y que facilite todo el tema de interoperabilidad de datos. Que si hay una base de datos que habla de presupuesto, obviamente se hable con las de contabilidad, con las de planilla, con las de compras, etc. Entonces todos esos componentes se están escalando a la primera parte de la iniciativa, porque obviamente esto va a ir etapa por etapa y va a ir mejorando en el proceso. No sé si quieres agregar algo más sobre eso, Hubert. Sí, precisamente por eso les decía que es un plan de acción y esto es un proyecto grande que no se resume solamente en la publicación de un sitio de datos abiertos, ¿verdad? O sea, si realmente queremos que no solo personas, sino que también las máquinas lean esos datos y que a las personas informáticas como mi persona nos faciliten un poco la vida para poder desarrollar herramientas con esos conjuntos de datos, también debemos de precisamente brindarles los mecanismos para que esos conjuntos de datos sean de fácil acceso. Bueno, no veo más preguntas, entonces la última pregunta que yo quisiera plantearte, Hubert, es eso. ¿Cuáles son los próximos pasos para el equipo de datos abiertos de la Municipalidad de Esparza? ¿Y cuál va a ser el plan de acción ante el cambio de administración? Porque yo sé que a ustedes no les afecta, porque no hay un cambio de autoridades, pero en caso de que eso sucediera, ¿cuál hubiese sido el plan de acción a seguir en esta materia? Bueno, contestando lo primero, nosotros nos regimos por un plan de acción, ¿verdad, Jorge?
evidentemente con aspectos y pautas ya definidas. Como indiqué en el proceso, la intención era pues ir construyendo de menor a mayor alcance el portal de datos abiertos, no solamente que fueran datos publicados ahí, estáticos y estarlos publicando por publicarlos, sino más bien involucrar constantemente a la ciudadanía, a instituciones que puedan colaborarnos y contribuir en el enriquecimiento de estos datos abiertos. La estrategia a seguir en estos momentos es generar eventos o acciones que puedan involucrar la participación de academia, industria, e ir viendo y evaluando, mejorando continuamente los alcances que van a tener esas actividades. Como te dije, estábamos para este mes anterior con la elaboración de un datatón, donde teníamos academia y algunas instituciones, hasta, bueno, íbamos a tener la participación de doña Yanina Sojo, ¿verdad?, de datos abiertos, precisamente intentando pues reforzar el compromiso que tenemos con la parte de datos abiertos. Cómo manejar en este caso la situación de la cuestión de datos abiertos ante un eventual cambio administrativo. Yo creo que eso se lograría, Jorge, evidentemente, precisamente creando alianzas fuertes, precisamente con asociaciones y la misma industria e instituciones que se sientan comprometidas con la implementación de esto y los beneficios que este proyecto trae, además de una comisión de datos interna comprometida en seguir trabajando y mejorando la institución en el sentido de poder brindar pues más recursos de datos abiertos. Creo que esa comisión y esas instituciones que giran en torno del proyecto es lo que se debe mantener y seguir integrando para poder mantener el proyecto con vida. Nosotros hemos generado políticas, directrices que también respaldan la continuidad del proyecto a lo interno de la institución. Si bien es cierto, han sido aprobadas por la administración actual, que gracias a Dios va a continuar en ese sentido, creo que también son herramientas que van a permitir darle la continuidad acorde al proyecto. Además de esos convenios que también hemos hablado con instituciones públicas para el enriquecimiento de esa información o esos datos. Genial, Huber, muchísimas gracias. De verdad que es una experiencia bastante enriquecedora que representa una nueva forma de gestión de la información pública, no solo para cumplir con algunos elementos de transparencia, sino también para mejorar bienes y servicios, para mejorar la calidad de vida de las personas, para hacer una ciudad digital que pone a disposición obviamente la tecnología en la simplificación de la vida de las personas. Entonces, en realidad, los datos abiertos, a pesar de que requieren un poquito de trabajo, un poquito de cambio cultural, son un medio para lograr otras cosas relacionadas a la piel de la ciudadanía, es decir, a lo que realmente le llega directamente a las personas. Entonces, muchísimas gracias por compartir la experiencia. Hay muchísimas personas aquí en el chat que son funcionarios que tienen tu perfil, es decir, de TI o de algún otro enfoque asociados al grupo de datos abiertos de la institución. Está Cristian de Naranjo, está Fabián de la Unión, está Andrés de la Municipalidad de Desamparados, está Estrella de la Municipalidad de San José, que bien pueden seguir en conversación, ya sea con vos o con nosotros, para seguir impulsando estos temas. Y también veo que anda por aquí Ana Zuley y Sidri, que son personas que trabajan junto a Yanina en el equipo de gobierno abierto, claro, y que se están haciendo algunos esfuerzos para poder alinear a todos los gobiernos locales en estos temas, ¿verdad? Es decir, sabemos que la dinámica de las municipalidades es completamente distinta, las necesidades y los requerimientos ciudadanos en todos los municipios son distintos, pero generar algunos principios que redireccionen las estrategias de datos abiertos puede ser un insumo importante.
Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a todos los que participaron en el webinar, y les recuerdo que vamos a tener 2 webinars más. La próxima semana va a ser uno sobre simplificación y digitalización de trámites en gobiernos locales de la GAM, una experiencia que desarrolló el Laboratorio de Innovación de Simplificación y Digitalización de Trámites enfocado a la ciudadanía. Y dentro de 2 semanas, que sería de hoy en 15, el último webinar del mes de la virtualidad abierta del Trust Abril, estaremos conversando del rol de los gobiernos locales en la conversación e intermediación con el sector privado en el contexto del COVID, ¿verdad? Sabemos que los emprendimientos o las micro, pequeñas y medianas empresas en este contexto están teniendo una afectación. Entonces, ¿cómo los gobiernos locales pueden tomar el liderazgo de poder guiar a los emprendedores y pequeños y medianos empresarios y empresarias a un proceso de reactivación económica local? Entonces vamos a estar hablando también con la Agencia de Emprendimiento de la Universidad de Costa Rica para conversar un poquito sobre algunos mecanismos o metodologías que se están implementando para desarrollar esos temas. Muchísimas gracias a todos y todas. Seguimos en contacto, nos pueden seguir en las redes. Aquí en el chat yo les dejé mis datos, correo y celular por si alguien quiere contactarnos. Pero seguimos en conversaciones y espero poder verles la próxima semana en el webinar del otro jueves. Bueno, Jorge, muchísimas gracias, agradecerte la participación y estoy para servirles en lo que pueda colaborar con muchísimo gusto. Gracias, Hubert, un abrazo, que estén bien todos. Gracias.